Como saben, cada año con el inicio del verano aumenta el riesgo por incendio forestal y por eso es cuando emprendemos esa campaña contra incendios forestales. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar con María Rodríguez, consejera de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma. María, buenos días. Muy buenos días, Alba, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, María, vamos a empezar por cómo ha estado toda la campaña. Este año son más de 2 millones de euros, unos 400 efectivos. Cuéntanos un poco, pues, cómo hemos organizado todo ese engranaje para evitar que se propague por cualquier tipo de problema que pueda aparecer. Sí, hace un par de semanas presentamos la campaña contra incendios de la isla de La Palma y presentamos ese operativo de refuerzo que se contrata anualmente con una empresa pública donde se incorporan muchos efectivos para dar apoyo al servicio de medio ambiente de cara a la prevención y extinción contra incendios. Pero bien es cierto que desde el 1 de mayo en este servicio empieza ya el personal propio a trabajar a turno preparando y en tareas de vigilancia para la campaña contra incendios. Oficialmente entramos en campaña contra incendios el 15 de junio, pero desde mayo ya empieza el personal a turnos y empezamos a tener esos trabajos más de cara a la prevención de incendios forestales. Aunque también es importante recordar que durante los meses de invierno, aunque este año hemos estado un poco centrados en otras cosas, durante los meses de invierno se realizan muchos trabajos preventivos, como decía antes, también de mantenimiento de infraestructuras contra incendios forestales. Pero bien es cierto que este último año, desde septiembre, hemos estado centrados, hemos estado al lado de las personas, como ya lo he repetido en varias ocasiones, y como los ciudadanos pueden ver, hemos estado al lado de las personas en la erupción volcánica, ayudándolos en los acompañamientos para retirarse de sus casas o devolviéndolos a sus casas o transportando agua o ayudando en lo que hiciera falta. Pero bueno, como decía al principio, hace un par de semanas presentábamos de forma oficial la campaña contra incendios, que tiene una partida económica para la contratación del refuerzo de más de 2 millones de euros, donde se contratan aproximadamente unas 140 personas que se han ido incorporando durante estas últimas semanas y donde tenemos operarios, donde tenemos técnicos ingenieros forestales coordinando la campaña, donde tenemos vigilantes en las torres de vigilancia, tanto en Astricias como en Tijarafe, tenemos conductores de vehículos especiales y es un elenco muy importante de profesionales que están trabajando ahora mismo las 24 horas del día. Tenemos cubiertas las 24 horas del día el territorio de nuestra isla de La Palma por si tenemos que salir ante cualquier actuación, bueno, que tengamos a la gente preparada y dispuesta a salir. Consejera, antes de entrar un poquito más en materia, porque me gustaría preguntarle cómo es el funcionamiento, ¿no?, de la campaña, porque claro, desde fuera nosotros vemos, se presenta la campaña contra incendios forestales, escuchamos también esas cuñas, ¿no?, en la radio, por ejemplo, que nos recuerdan una y otra vez que evitemos la causa, nos dejan esos datos, que lamentablemente pues los motivos, las razones por las que se producen los incendios forestales muchas veces pues es culpa nuestra por esas imprudencias. Pero me gustaría aclarar las declaraciones de Carmen Brito, de la consejera de Coalición Canaria, sobre la cuantía, esos 400.000 euros de menos, que tienen que ver con la contratación de personal. Ha habido dificultades. ¿Cómo se ha emprendido esta campaña de incendios en este sentido? ¿Cuáles han sido pues los obstáculos que hemos tenido? Bueno, obstáculos este año, de todos es sabido que la nueva legislación en materia laboral no es que dificulte, pero sí cambia la forma de contratar que tenían o que tienen las empresas ahora mismo, y hemos tenido dificultades, la empresa pública ha tenido dificultades para poder encontrar la forma de contratar al personal de refuerzo. Inicialmente teníamos un presupuesto muy importante para este año e iniciábamos el 18 de abril, teníamos previsto iniciar la contratación del personal y empezar en pre-campaña desde abril. Eso en este cabildo nunca ha pasado y lo teníamos previsto para iniciar en abril. ¿Qué sucede? Como decía, la nueva ley de contratación del personal pues ha hecho que se ha tenido que aplazar y hasta junio no pudimos incorporar a la gente. Desde junio hasta finales de diciembre vamos a tener a la gente contratada. Son 2.042.000 euros, si no me equivoco, lo podemos consultar ahora de todas formas. Más de 2 millones de euros, donde se incorpora más personal en esta encomienda que encomiendas anteriores, que en años anteriores.
va a haber muchísima más gente distribuida de una forma diferente como veníamos haciendo tradicionalmente, por darle un cambio y mejorar, seguir mejorando anualmente, que creo que es bastante importante eso, y seguir ampliando y reforzando el operativo. Y nosotros continuamos trabajando, el personal se ha ido incorporando, tenemos ahora mismo más de 100 personas ya contratadas y como decía, es muy importante recalcar el mensaje de que la isla está cubierta las 24 horas del día con personal tanto propio del Servicio de Medio Ambiente como del operativo de refuerzo, y ese mensaje es muy importante, ¿no? Porque tenemos que transmitir tranquilidad a los ciudadanos de que la isla está cubierta, que el operativo está preparado y que la gente está a disposición de salir ante cualquier emergencia, ante cualquier conato o incendio. Una rápida actuación siempre es garante de que podamos ser mucho más eficaces a la hora de extinguir un incendio, y eso lo tenemos muy claro. Dificultades siempre tenemos, al final gestionar es eso, es buscar las soluciones donde hay los problemas, y los hemos ido solventando. ¿Cuál es la idea que tenemos en esta consejería? ¿Cuál es la idea que tenemos? Es que la gente no finalice en diciembre, sino darle continuidad, tener una plantilla externa también que pueda apoyar las labores que realiza el Cabildo de La Palma, el personal propio, durante los meses de invierno. Ya estamos trabajando en la próxima encomienda a la empresa pública para mantener un personal estable, darle también estabilidad al personal y tener más gente de refuerzo durante los meses de invierno, y creo que eso también es una buena noticia, porque hay tanto trabajo que hacer en la isla de La Palma, hay tanto vegetación en la isla, hay tanto material disponible para arder en la isla de La Palma, que tenemos que poner todos los esfuerzos, tanto económicos como humanos, para mantener nuestra isla protegida. En esa es la vía en la que estamos encaminadas, y si no pasa nada, bueno, podremos tener gente durante los meses de invierno apoyando las labores que realizan el personal propio del Servicio de La Palma. Precisamente, consejera, también se lo quería preguntar, ¿no? Esa movilización de efectivos que se pretende posponer durante todo este año, hasta finales de año, y con vistas también a 2023, es decir, pretendemos tener ese refuerzo de personal dentro de una campaña contra incendios forestales o dentro de el funcionamiento en general del área de medio ambiente. Bueno, tenemos que hablar de dos cosas. El personal, lo decía un poco al principio de esta conversación, el personal de medio ambiente durante los meses de invierno, ¿no? Hacemos muchísimos trabajos, como decía antes, de mantenimiento de las infraestructuras, de limpieza de cortafuegos, de creación de zonas estratégicas para la continuidad de un incendio. Aparte de eso, hacemos los trabajos ordinarios, diarios, mantenimiento de la red de senderos, hacemos muchísimas labores. ¿Qué es lo que sucede? Que la isla es tan grande, tenemos un 65% de la isla de La Palma es forestal, tiene vegetación, y además, como es un trabajo repetitivo, no es que porque vayamos a limpiar hoy un cortafuegos dentro de un par de meses no lo tengamos lleno de vegetación o no haya crecido la vegetación, eso hay que darle mantenimiento. Y es muy importante tener todas las manos posibles para mantener todas las infraestructuras limpias y en condiciones óptimas para su utilización, porque de nada nos vale tener una infraestructura si no le tenemos un mantenimiento y está operativo, evidentemente, para cuando nos haga falta. ¿Qué es lo que sucede? El Servicio de Medio Ambiente tiene personal, sí, tenemos plazas vacantes también. Tenemos muchos puestos que cubrir, también estamos luchando para poderlos cubrir. Durante estos 3 años se ha ido luchando para poderlos cubrir, no con la rapidez que a mí me gustaría, hay que ser honestos, me gustaría evidentemente, como cualquier otro compañero que le preguntemos, tener las plantillas completamente cubiertas, pero aún así considero que siguen siendo insuficientes. Entonces creo que la mejor opción, o es una opción intermedia hasta que el servicio pueda crecer mucho más, las expectativas es tener gente, tanto lo que hacemos ya habitualmente, que es contratar empresas para que nos pasen pues maquinaria para limpiar una pista forestal, alquilando pues la maquinaria que pasa en una pala, o contratando también con empresas para que nos arreglen algunos senderos, pero nos hace falta aún así muchísimo más trabajo, muchísimas más personas. Entonces la idea es tener personal a través de la empresa pública que puedan ayudarnos en todas esas labores durante los meses estos de invierno, porque tenemos también que hablar que cuando hablamos de la campaña contra incendios solo nos acordamos en verano, o la mayoría de personas se acuerdan en verano, sí. Nos acordamos de los incendios en verano, ya cuando tenemos el calor en las puertas. Pero hay que hacer muchísimo trabajo antes, y para hacer ese trabajo nos hace falta muchos esfuerzos, y yo creo que la administración tenemos que estar para dar respuesta a estos problemas, y en esta ocasión considero que la mejor opción es
irnos fuera y conseguir los recursos que están fuera para mantener a la isla lo más ordenada en vegetación y lo más protegida posible. Es decir, volvernos más autónomos, ¿no, consejera, en cuanto a ese mantenimiento que necesita la isla? Autónomos, si vemos los planes de trabajo que hay en el servicio y cada uno de los técnicos y cada uno de nosotros, y nosotros mismos también cuando vamos por un sendero o vamos por un camino o nos vamos al pinar, decimos, bueno, es que aquí se podría trabajar. Pero evidentemente no llegamos a todo, y como no llegamos a todo y tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es muy importante ser exigentes y ser también ambiciosos, cómo queremos la isla y qué tenemos que hacer para conseguirlo. Y en ese camino, en ese íter, tenemos que ir poniendo soluciones y como decía, creo que esto es una solución muy buena porque al final vamos a salir ganando, por supuesto, la isla, pero también vamos a salir ganando todo. Como le decía, consejera, quería preguntarle sobre el funcionamiento, ¿no?, de lo que es de la campaña, todos esos efectivos. Son unas 400 personas, ¿no?, que van a estar ahí al pie del cañón por si algo sucediera, pero ¿cómo se produce la monitorización? ¿Cómo se trabaja día a día en el contexto de la campaña contra incendios forestales? Vale, cuando hablamos de 400 personas, no son 400 personas solo del Cabildo Insular de La Palma. Hablaba de que el operativo de refuerzo tiene más de 100 personas, el personal propio del Cabildo son muchísimas más de 100 personas, y en esas 400 personas que nombramos dispositivos y operativos de otras instituciones. Importantísimo nombrar la BRIF que tenemos con base en Punta Gora, que es una de las 11 BRIF de España, la tenemos en el municipio de Punta Gora. Contamos con ese operativo, desde operarios hasta técnicos. También contamos con los equipos de refuerzo y de extinción de incendios del Gobierno de Canarias, que también una de las 3 bases que tienen en Canarias está aquí en la isla de La Palma, y tenemos también que sumarle a personas muy importantes como pueden ser bomberos voluntarios de La Palma, que siempre están a la disposición. Tenemos que hablar también de Cruz Roja, tenemos que hablar de los voluntarios de Protección Civil, la EA, Alfa Tango, de voluntarios de los ayuntamientos. Recordemos que hay varios ayuntamientos que han hecho un esfuerzo durante los últimos años por tener grupos de actuación e intervención en incendios forestales. Es cierto que ellos no van a primera línea, pero siempre están para reforzar y para ayudar en lo que haga falta, y siempre con una predisposición muy importante y que hay que agradecer, ¿no? Porque recordemos que son voluntarios. En ese operativo de esas 400 personas hay un cerebro de todo esto, que es el Centro de Coordinación de Emergencias de La Palma, ¿no? A través del SECOPIN es donde se coordina la emergencia, evidentemente con los gestores que están en la oficina. Cada vez que tenemos un incendio, un conato, tenemos un director de extinción, que son los técnicos del Cabildo de La Palma, que trabajan a guardias y a turnos durante el verano para hacer las labores de director de dirección de extinción, y que va o al PMA en su momento, si así lo requiere, porque es un incendio nos tenemos que trasladar, o directamente desde el SECOPIN se empiezan a coordinar los medios, y tanto las incorporaciones como las salidas se hacen de allí, igual que la planificación y la estrategia de actuación ante un incendio forestal se hacen a través de la dirección de extinción. Es un servicio que está muy jerarquizado. Nos debemos al Infopal, que seguro muchos saben de lo que hablo, y al Infoca, donde está establecido cuáles son las jerarquías y cuál es el orden de mando en cualquier tipo de emergencia, y todo el mundo lo tiene muy claro. Cada retén sabe a quién se debe, quién es su jefe, y de ahí su escala superior, y es muy importante que exista esa jerarquía y la toma de decisiones que esté centralizada en una única persona, como así se realiza, para que no haya ningún tipo de incidente, que evidentemente por suerte pocos hemos tenido. Entonces, como decía, el Centro de Coordinación de Emergencias es como ese cerebro y ese centro neurálgico de toda la emergencia, y donde también los ciudadanos tenemos que llamar, ¿no?, para dar parte, porque muchas veces vemos un humo por ahí, a veces nos envían fotos por WhatsApp, pero si tenemos dudas de que lo que estamos viendo es algo raro, lo mejor es llamar, que si se tiene que trasladar a alguien a la zona para verlo, que vayamos y no pasa nada, bueno, pues no pasa nada, nos damos la vuelta y regresamos. Pero si vamos y es algo, un conato que se puede generar en un problema o un incendio, lo mejor, como decía al principio, es una rápida actuación para ser lo más efectivos posible, para pararle, por supuesto, la continuidad y las llamas al fuego. ¿Por qué decimos, consejera, que este año es el de mayor riesgo de cara a esos posibles incendios? Bueno, acabamos de pasar una ola de calor, finalizaba el martes a las 9 de la mañana, si no me equivoco, donde las temperaturas son muy altas. Han venido 2 alertas
la de altas temperaturas y la de riesgo de incendios forestales. Hemos pasado unos años, aunque este año ha llovido un poco más, hemos pasado unos años donde las lluvias no son las habituales, donde la isla tiene un estrés hídrico muy importante, donde también la falta y el abandono de los cultivos tradicionales y el mantenimiento de las medianías y también el acercamiento de las viviendas hacia las zonas forestales. Siempre hablamos de la zona interbajo urbano-forestal y no tener limpias los alrededores de nuestras viviendas, no tener limpias nuestras fincas, acumulado a cambio climático. Es evidente que estamos pasando y estamos ya metidos en una vorágine del cambio climático muy importante, y lo decía cuando hablo de la falta de precipitaciones, un aumento de las temperaturas. Vemos cómo las estaciones del año ya no son quizás los que estábamos acostumbrados a lo que estábamos acostumbrados, y son elementos muy importantes. Entonces la peligrosidad está, tenemos mucho combustible en el territorio, tenemos unas temperaturas muy altas, y esos factores unidos a que podemos tener unas rachas de viento o cualquier tipo de condición anómala puede hacer que un incendio con conato pase un incendio, y un incendio a un gran incendio, y podamos poner en riesgo nuestra isla de La Palma, ¿no? Entonces tenemos que proteger nuestra riqueza patrimonial, esa riqueza natural patrimonial que nos identifica como la isla bonita, porque tenemos que proteger nuestro territorio, pero también tenemos que proteger a las personas, porque no podemos olvidar que cuando estamos ante una situación de emergencia, de un incendio, están en riesgo la vida primero de las personas que intervienen, pero también de los ciudadanos que viven alrededor y que evidentemente quieren proteger lo suyo, porque cuando tenemos el fuego cerca de nuestras casas, uno quiere proteger su vivienda porque es uno de los bienes más preciados. Es comprensible, pero tenemos que ser muy prudentes, y tenemos que para evitar todas estas circunstancias, tenemos que ayudar, ¿no?, a evitar todas esas circunstancias de peligro. Durante las campañas de comunicación que hacemos durante estos meses, y lo comentabas antes, de cuáles son las causas de los incendios, la estadística en el servicio dice que la mayoría de los conatos son provocadas por imprudencias, por arrojos de colilla, por hacer tratamientos de trabajo que puedan generar chispas de soldadura, o trabajar con algo metálico que pueda generar algún tipo de chispa, por hacer quemas no autorizadas en los meses de verano. Recordemos que las quemas para la eliminación de restos vegetales en verano están prohibidas, y aún así nos encontramos con algunas personas que para la eliminación de los restos vegetales en sus propiedades hacen una quema. Siempre decimos, no pasa nada, no pasa nada, hasta que pasa, y después cuando nos vemos es con el problema encima y tenemos que salir a actuar y nos ponemos en peligro todo. Por eso es muy importante llegar a la ciudadanía, que no tengamos una memoria tan a corto plazo, que recordemos el incendio de Garafía 2020, el del 2021 en El Paso, que fue entre viviendas, que fue bastante agonioso para las personas, y tenemos que tener presente lo que ha sucedido aquí de forma muy cercana para evitar que vuelva a pasar. Y creo que bastante hemos sufrido durante este último año en la isla de La Palma como para permitirnos tener unas circunstancias aún más complicadas, que nos pueden hacer muchísimo más daño al conjunto de la isla de La Palma. Sería dramático, consejera, volver a vivir un incendio como los anteriores en este año en el que estamos intentando precisamente eso, ¿no?, esa reconstrucción, esa recuperación de la isla de La Palma. Para ir finalizando, consejera, sí me gustaría preguntarle, cuando nos llega una alerta por riesgo de incendio forestal, ¿cómo actuamos? Es decir, ¿se refuerza la vigilancia, etcétera, o se mantiene la monitorización tal y como se hace desde el inicio de la campaña? Bueno, cuando nos llega una alerta, podemos poner ejemplo de esta última reciente, el personal pasa a estar en vigilancia. Dejamos de hacer acciones o de trasladarnos a puntos de trabajo lejos que puedan generar que tengamos un retraso en la incorporación, o trasladarnos a donde tengamos el inconveniente. La gente se pone en vigilancia, es muy importante, trasladándose por la isla en diferentes zonas, a criterio siempre técnico, en zonas más calientes, porque cuando tenemos una alerta, pues podemos ver los mapas y ver dónde hay las altas temperaturas, y de hacer un refuerzo más en esas zonas. Durante estos últimos días hemos tenido, como decía antes, las 24 horas del día cubiertos, y la gente, los operativos moviéndose por toda la isla, y lo mismo pasa con el resto de operativos. Nos ponemos muy alerta para poder salir lo antes posible ante cualquier emergencia. Por suerte hemos pasado el fin de semana sin sustos, sin incidencias. Esperemos que esa sea la constante de estos meses de verano.
Pues esperemos que así sea, consejera, y bueno, que la campaña se nos quede como una prevención y que no tengamos que actuar y podamos pues dedicar esas tareas a otras cuestiones que quizás ahora pues son más importantes o más urgentes. María Rodríguez, muchísimas gracias por explicarnos un poquito más cómo funciona toda la campaña contra incendios forestales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen día.